Ir al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo, amén, gloria sea al Señor, versículo 22. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 22. Y la palabra del Señor ahí nos dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra, por estos versículos que tenemos aquí que nos ayudan a nosotros a comprender muchas cosas. Vamos a estar analizando, ¿verdad? Cuando Pablo, hermano, fue a Atenas, ¿verdad? Estuvo predicando la palabra de Dios y llegó ahí, y dice la escritura que Pablo les dijo ahí a los varones, y les dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Amén. Pablo observó y miraba a la gente, a los varones que se encontraban en esa ciudad, y les dijo: miro que sois muy religiosos. El apóstol Pablo, hermanos, en poco tiempo que estuvo en Atenas, él se dio cuenta, hermano, de todas las personas que asistían a esos templos, a esos santuarios, hermano, que iba mucha gente, pero el problema de ellos, hermano, que eran religiosos. Y una de las cosas que miró Pablo allí fue que les dijo: y miro que adoran al Dios no conocido. Había una inscripción que decía: el Dios no conocido. Y Pablo aprovechó esa oportunidad y dijo: es al que a vosotros yo vengo, dice, a predicarles. Es del cual yo vengo a hablarles, de ese Dios no conocido, de ese Dios que no conocen. El apóstol Pablo, hermano, ese fue el propósito. Él tuvo discernimiento y entendimiento para predicarles el evangelio a esos religiosos que se encontraban en esos lugares, y él miró esa inscripción: al Dios no conocido, y él aprovechó esa oportunidad y les dijo: de este es del cual yo quiero hablarles. Y lastimosamente hoy en día, hermano, hay muchas personas que son tan religiosas, personas que son religiosas como los que se encontró Pablo, aunque no se encuentran en Atenas, aunque no se encuentran en el mismo lugar donde andaba Pablo, pero hoy se encuentran dentro de las iglesias. Hoy esos hombres tan religiosos, hermanos, están metidos dentro de las iglesias. Y es por eso que es tan importante entender aquí este asunto. Tú y yo hagamos esta pregunta: ¿eres un cristiano? ¿Eres una persona nacida de nuevo? ¿Eres un cristiano o eres un religioso? Eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Y primeramente tenemos que entender qué es ser un religioso. Hoy vamos a estar mirando entonces este asunto, ¿verdad? Cuando Pablo llega a Atenas y miró a esta gente y les dijo: miro que sois muy religiosos. Vamos a ver entonces quién es un religioso. Un religioso es una persona, hermano, que dice creer en Dios, que dice creer en Cristo, pero sus acciones, su vida de vivir en el trabajo, su vida de vivir en su casa, su vida de vivir en donde sea, da a entender que es religioso solamente. Da a entender que es una persona que no es cristiano. Sí cree en Dios, va a la iglesia, pero no vive como cristiano. Eso es lo que es ser religioso. Ser religioso es decir: yo soy cristiano, y vivir como un mundano. Eso es ser religioso.
Por eso el Señor Jesucristo los exhortó a aquellos religiosos allá en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 8. El Señor les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso fue lo que el Señor les exhortó a ellos. Esto fue lo que dijo el profeta, dijo el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Estaban en el templo, estaban ellos como sumos sacerdotes, estaban ellos como conocedores de la ley. Pero dice el Señor, están muy lejos su corazón de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser un cristiano y ser un religioso? Entre ser religioso y cristiano. Y es por eso que hoy vamos a estar mirando que los religiosos, hermano, vamos a analizar qué es la diferencia. Los religiosos, hermano, están en las iglesias. Porque hoy en día, lamentablemente, muchas personas se van con la finta y dicen, llegan a una congregación y dicen todos son cristianos. Y lamentablemente la realidad es que todos se dicen ser cristianos, pero es lo mismo como en aquel entonces. Había cristianos verdaderos, pero también había religiosos. Gente que fingía ser cristiano, gente que decía creer verdaderamente en Dios. Había de los dos tipos y hoy en día viene a ser lo mismo. En la iglesia usted va a las congregaciones y los religiosos están en las iglesias. Pero la diferencia entre cristiano y religioso es que el religioso va a la iglesia, pero el cristiano es la iglesia. El cristiano es, hermano, viene a hacer lo que el Señor nos enseñó en su palabra. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor nos habla, aquellos que son cristianos, ¿verdad?, van a tener al Señor Jesús en su corazón. El Señor mora en ellos. Los religiosos dicen, no, vamos al templo porque ahí está Dios. Los religiosos van y dicen, vamos a la iglesia. Y creen que ahí es donde solamente habita Dios y ellos viven su vida en el trabajo, en la escuela, en las casas y viven su vida como que no hay Dios. Y nosotros tenemos que entender que un cristiano vive el evangelio, un cristiano tiene a Jesús en su corazón y es guiado por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios también en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, con signo de pregunta: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios en un cristiano va a morar el Espíritu Santo. Y el religioso no, el religioso cree que el Espíritu Santo solamente habita en el templo, que Dios habita en el templo donde se congregan. Pero el verdadero cristiano viene a ser templo del Espíritu Santo. Y donde quiera que habite, donde quiera que ande, va a ser cristiano. El religioso no, el religioso solamente va a ser el sábado o va a ser, ya sea que tú te congregues quizás los sábados. Hay muchos religiosos que solamente el sábado para ellos es su día en el cual ellos andan como cristianos. Pero todo el resto de la semana viven como cualquier persona, como cualquier mundano. O los que se congregan los días domingos como nosotros. Nos vamos el domingo, pero muchas veces el religioso ahí solamente es cristiano. El religioso solamente los domingos es cuando es cristiano, es cuando lleva su Biblia, es cuando lee la Biblia, es cuando ora, es cuando anda ayudando a su prójimo, es cuando saluda a su hermano, es cuando le dice Dios te bendiga a su hermano. Pero en el transcurso de la semana, hermano, a nadie le habla del Señor, su vida no da testimonio que ha habido un cambio en su vida, no se muestra nada como cristiano.
Entonces podemos mirar ahí la gran diferencia. No reflejan los religiosos, no reflejan a Cristo. Los religiosos simplemente lo reflejan en las congregaciones. Ahí es donde ellos se dan a conocer. Es donde ellos se exaltan, donde ellos se echan de ver que son cristianos, según ellos, entre comillas. Pero los cristianos, hermano, no viven para Cristo solamente un día, o un domingo, o un sábado, o el día que vamos a la congregación. Un verdadero cristiano, hermano, en todo lugar que ande, tiene que representar a Cristo, tiene que honrar a Cristo, tiene que vivir para Cristo, tiene que mostrar y reflejar que verdaderamente ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro con Jesucristo. Un verdadero cristiano va a tener cambios en esas áreas. Dice la palabra del Señor cuando Jesucristo les hablaba a sus discípulos allá en el Evangelio de Lucas capítulo 9, 23, dice la Escritura, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjese cómo dijo el Señor: cada día hay que tomar la cruz, cada día hay que seguir adelante, cada día hay que seguir al Señor, cada día hay que ser ejemplo, cada día hay que congregarnos, cada día hay que leer la palabra, cada día hay que orar. Pero no el religioso solamente en la casa, en los templos, solamente donde hay público, solamente donde lo pueden mirar, es donde hace las cosas que hace un cristiano verdadero. Y ese es el peligro que usted y yo tenemos, que examinemos nuestra vida, si es que somos verdaderamente cristianos o somos solamente religiosos. Jesucristo habló mucho de este tema. Jesucristo habló y la parábola del sembrador. Dijo: he aquí el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Las cizañas representan a los religiosos, a los falsos, a los cabritos. Pero el trigo representa al cristiano verdadero, representa a las ovejas, representa la buena semilla. Pero Jesús habló y dijo que el trigo y la cizaña iban a estar creciendo juntas, que el trigo y la cizaña iban a crecer juntas, y que hasta el final, cuando se iba a ver la cosecha, la siega, entonces es donde se iba a separar. Porque dijo el Señor, porque cuando salgan las dos plantitas, la cizaña, que es mala, no va a dar su fruto. Pero el trigo, cuando salga, va a dar su fruto. Y por eso el Señor dijo allá en el libro del Evangelio de Mateo capítulo 7, y por sus frutos los conoceréis. Va a llegar el momento, y es como nosotros nos damos cuenta en nuestra propia vida, en la vida de las demás personas. ¿Qué frutos tiene? Está dando frutos. El Señor dijo que por nuestros frutos nos iban a conocer, y que somos cristianos, que somos verdaderamente nacidos de nuevo. Pero si no hay esos cambios, si no hay esas ganas de seguir, si somos como los mismos religiosos de aquel entonces, que solamente cuando estaban en las iglesias oran, cuando estaban en público oran. Por eso el Señor exhortó mucho en cuanto a la oración. Dice: no seas como los publicanos, que porque tienen mucha palabrería van a ser por eso oídos. No porque se paran en las esquinas a estar orando, por eso van a ser oídos. Y por eso los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseñó. Por eso es necesario comprender que es necesario que nosotros nos examinemos cada día nuestra vida, si somos cristianos o somos solamente religiosos. Que somos como cualquier persona del mundo, como cualquier hombre natural que nació pecador y vive su vida como pecador, pero ahora tiene conocimiento de que conoce a Dios, conoce la Escritura, lee, quizás predica, quizás enseña, pero vive como todo un religioso. Y ese es el peligro, ese es donde tú y yo tenemos que examinar nuestra vida, si es que somos verdaderos cristianos. Pablo les dijo a los corintios: examinaos a vosotros mismos, si es que estás en la fe o sois reprobados.
Es necesario mirar y entender. Los cristianos, hermano, hablan de Jesucristo. Los religiosos, hermano, solo van a hablar de los demás cristianos. Los que son verdaderamente cristianos, hermano, vamos a apoyarnos, vamos a animarnos unos a otros. Dice la palabra del Señor, el Señor les dijo a sus discípulos: el verdadero cristiano va a hablar de Cristo, va a hablar el evangelio, va a hablar la palabra, va a cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjese, los primeros discípulos, los primeros cristianos, dice que ellos todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no dejaban de congregarse, no dejaban de animarse, de convivir juntos, de oír la palabra, de predicar la palabra, porque esos sí entendieron el mandato del Señor. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio. Nosotros tenemos ese mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que hablar el evangelio. Hablar de Cristo es hablar el evangelio, hablar a la gente y decirle que en Jesucristo hay esperanza, que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay perdón, que Jesucristo es el único camino que nos va a llevar al Padre. Y es por eso que usted y yo tenemos que hablar de Cristo. Y tenemos, hermano, que desenfocarnos de estar hablando solo de los hermanos, solo de los cristianos, porque los religiosos, hermano, son los únicos que hablan, los que murmuran en contra, los que hablan y los que están criticando solamente. Y usted y yo, si examinamos nuestra vida, somos cristianos, somos religiosos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, muchas veces fallamos en esas áreas. Tenemos que, hermano, analizar nuestra vida, ¿verdad? Porque cada día, hermano, la palabra nos confronta, la palabra nos habla. Y si nosotros no hacemos caso, hermano, entonces nosotros vamos a estar fracasando en muchas áreas de nuestra vida. Nos va a ir mal en la vida. ¿Por qué? Porque fue lo mismo que el Señor le habló a su pueblo allá en Oseas, ¿verdad? 6:4 o 4:6. ¿Verdad? Que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque desechó mi palabra. Y si usted y yo desechamos la palabra, hermano, amigo, no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que enfocarnos en la palabra, tenemos que analizar nuestra vida y tenemos que ir al Señor de regreso y decirle: Señor, estamos fallando en esta área, estamos cometiendo un error en esta área y tenemos que volvernos nuevamente al camino. Porque muchas veces desechamos, hacemos la palabra por un ladito y empezamos a vivir nuestra vida como nosotros creemos, como nosotros pensamos. Y no, tiene que ser de acuerdo a como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No seamos sabios, no nos creamos los sabios, porque aquí el único sabio y el único que sabe todas las cosas es Dios. Y por eso Dios dejó su palabra para que nos guiáramos. Dijo el Señor que en 2 de Timoteo 3:16, que ellas nos iban a enseñar, nos iban a corregir, nos iban a exhortar, nos iban a guiar por el buen camino. Jesús dijo: escudriñen las escrituras, escudriñenlas. Dijo el Señor, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿qué es la diferencia entonces entre religioso y cristiano? Un religioso, hermano, siempre va a llevar a los pecadores, ¿verdad?, a juicio. Van a condenar, van a juzgar. Van a decir: tú eres esto, tú eres un pecador. Pero no van y buscan al pecador para que vengan y conozcan al Salvador, al cual un día a nosotros nos perdonó. Entonces vamos a mirar una historia de unos religiosos. Usted conoce la historia. Cuando los religiosos dice que sorprendieron a una mujer
Allá en Juan 8, del 1 al 9, encontramos la historia cuando los religiosos dice que trajeron a una mujer para que Jesús diera su opinión. Prácticamente lo que ellos querían es de que Jesús ejecutara el juicio sobre esa mujer. Pero cuando un verdadero cristiano va a hablar la palabra de Dios, y en vez de llevarlo para que lo juzguen, en vez de llevarlo para que le juzguen, le señalen su vida, le van a llevar y le van a presentar el evangelio, le van a hablar la palabra de Dios para que reconozca a Jesús. Hoy miramos, ¿verdad? Nosotros miramos a alguien, a un cristiano que por ahí se desvió, que se dejó engañar, que vivió su vida, que se apartó de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, desde que somos cristianos, y en vez de levantarlo, en vez de hacer lo que Jesucristo hizo, dijo a nosotros el mandato, nosotros lo empezamos a juzgar, empezamos a agarrar piedras como lo hicieron aquellos fariseos, aquellos religiosos con aquella mujer, listos para que aventaran la primera piedra. Pero usted y yo tenemos que hacer, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Este es el mandato del Señor, pero los religiosos no. Ellos van a juzgar, van a criticar y nunca van a llevar al pecador a los pies de Cristo, nunca lo van a llevar al arrepentimiento. Más bien lo van a juzgar, lo van a criticar y van a agarrar las piedras para aventárselas. Pero Jesucristo no hizo así, por eso dijo, ¿verdad? Para cumplir la ley de Cristo. Jesús dijo: y en esto conoceréis que son mis discípulos, en que tienes amor los unos por los otros. Y como dijo Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Nosotros fuimos llamados, hermanos, para ayudarnos, para edificarnos, no para destruirnos. El Señor nos dio manos para levantar al caído, una boca para hablar el evangelio, hablar la palabra de Dios y llevarlos a Jesucristo. Estos pies nos los dio el Señor para ir y predicar el evangelio, para ir y hablar la palabra, para ir a ayudar al necesitado. Pero muchos los usan para aplastar al caído. Muchos usan esta boca para solo criticarlos, solo juzgarlos, pero no les hablan para edificarlos. Dijo Pablo: considerándote a ti mismo. Pero muchas veces se creen más santos que el mismo Jesucristo. Jesucristo le dijo a la mujer que había sido sorprendida en adulterio: ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, dijo el Señor, vete y no peques más. Pero muchos se consideran mejor que Jesucristo. Yo deseo, hermano, que tú y yo examinemos nuestra vida, examines tu vida, yo examino la mía, y así crezcamos en el evangelio, crezcamos en la palabra, y así nosotros podamos tener un cambio, podamos tener un verdadero arrepentimiento, podamos tener una verdadera relación con Dios y no ser solamente religiosos. Porque en la iglesia hay de las dos semillas, trigo y cizaña. Hay religiosos y hay cristianos. ¿Cuál de los dos eres tú? Esa pregunta también me la hago yo. ¿Cuál de estos dos soy yo? Y si estoy mal en una área, entonces tengo que afirmarme, tengo que reconocer mi error y volverme verdaderamente al camino de Dios y nacer verdaderamente. Porque el Señor Jesucristo dejó muy claro que ya está establecido para con el hombre que muera, y después de esto el juicio. Un día Dios te va a llamar a cuentas. Y así como tú juzgaste, Dios te va a juzgar un día a ti. Así como mides con la vara que tú mides, el Señor te va a medir con la misma. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, Cristo viene pronto por su pueblo, por su iglesia. Recuerda,
Él no viene por religiosos, Él viene por su pueblo escogido y lavado con la sangre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos escuchamos el próximo sábado, primeramente nuestro Señor. Hasta luego, bendiciones. Te damos las gracias por sintonizar el programa Bellas Palabras de Vida. Más informes de nosotros, llámanos al 512-775-4718, 775-4718. El pastor Gilberto Valderas y la Iglesia Bautista Nueva Vida te invita a sus servicios. Domingo, escuela dominical a las 9:45 de la mañana y a las 11 de la mañana, servicio de adoración y predicación. También a las 6 de la tarde, estudio bíblico de la palabra de Dios. La iglesia está ubicada en el 5006 Caswell, en Austin, Texas. Código postal 78751, entre la 51 al este y la Aeroport Boulevard. La Iglesia Bautista Nueva Vida te da las gracias y muchas bendiciones.